Enigmas y paradigmas del siglo XXI. Muy buenas tardes a nuestros misterionautas, a nuestros amigos, a nuestros escuchas. Les damos la bienvenida a este espacio de enigmas y paradigmas del siglo XXI. Esta tarde, como todos los lunes, exceptuando el lunes pasado que tuvimos ahí teníamos un compromiso. Entonces, bueno, pues no estuvimos aquí presentes, pero ya regresamos con más brío, con más fuerza, con más energía para darles o tratar de brindarles la mejor información posible respecto a estos enigmas, a estos paradigmas del siglo XXI, de nuestra época, que algunos se vienen arrastrando desde mucho tiempo atrás, no son nada nuevo, como el caso del que nos ocupa esta tarde, ¿no? Vamos a tener 3 temas importantísimos, cuyo contenido es impactante, es impresionante, el contenido de estos temas. En primer lugar, bueno, pues vamos a tener el día de hoy el tema de neoparadigma de las adicciones. Esto es una continuación de las bases que se dieron hace más o menos 80 y tantos años, 80, 90 años, sobre la problemática de las adicciones. Estos descubrimientos que se fueron haciendo conforme iba pasando el tiempo y que han creado un nuevo entendimiento, un nuevo paradigma para el problema de las adicciones en el mundo. Esta tarde, como siempre, en la producción y en los controles, nos acompaña Damián Mata. Damián, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues reciban un caluroso saludo de parte mía y bueno, vamos a estar pendiente de sus mensajes, de sus llamadas telefónicas, invitándolos a que participen al 75 95 10 72. Aquí los números y aquí con mucho gusto lo vamos a entender. Buenas tardes. Bueno, pues miren, yo he venido siguiendo el trabajo de una mexicana ilustre, de una mexicana que poco se menciona su nombre porque ella decidió trabajar del otro lado de nuestra frontera norte. Es una doctora especialista en adicciones, es la directora del NIDA, es el Instituto Nacional sobre el Abuso de las Drogas, por sus siglas en inglés es NIDA, National Institute Drug Abuse, o sea, es Instituto Nacional sobre el Abuso, para el Abuso de las Drogas. Este personaje, que también fue en algún momento subsecretaria de Salud en el gobierno de Barack Obama, se trata de ni más ni menos que de la doctora Nora Volkow. Ella ha venido haciendo una serie de precisiones sobre la problemática de las adicciones, que ha enfocado el problema en donde realmente está. No se anduvo con vaguedades, empezó a experimentar con las tecnologías de punta, y bueno, pues se ha ido consolidando. Yo tiene algunos años que vengo siguiendo su trabajo en artículos médicos, en videos que se han publicado en internet, y bueno, pues esta tarde vamos a hablar de cómo se ha ido consolidando este nuevo paradigma de las adicciones. Para ello me voy a basar en uno de los artículos más o menos recientes, que este es del viernes 2 de septiembre del año anterior, del 2016, perdón. Y entonces nos habla salió en La Jornada y nos habla de lo que es, de lo que ella ha concluido en
en estos años de trabajo, también son muchos años que ella le ha dedicado al trabajo con el problema de las adicciones. Vamos a ir viendo aquí una serie de imágenes sobre lo que se ha ido descubriendo. Miren, en los años 30, un médico neoyorquino, un doctor de nombre William Duncan Silworth, mencionaba que el problema de las adicciones era un problema de la mente y del cuerpo del individuo adicto. Él decía que estaba más enferma la mente. Esto lo decía por mera intuición. Aquí tenemos un conjunto de imágenes de estas que les digo tomadas hechas a través de tomografía. Entonces, el doctor William Duncan Silworth había dicho que la mente del alcohólico era uno de los problemas más enigmáticos, porque no se sabía por qué un alcohólico o un drogadicto o un adicto a la heroína, a la cocaína, a la morfina, al alcohol, porque el alcohol tiene también, el alcohol y la nicotina, aunque sean permitidos, son drogas. Entonces, bueno, estos estupefacientes, todos estos que hemos mencionado, atacan el sistema de gratificación de nuestro cerebro. Este médico neoyorquino de los años 30, el doctor William Duncan Silworth, decía que se trataba de una especie de alergia. Y él después aclara que no hay tal alergia, que él llamó o denominó este fenómeno alergia, pero que no es una alergia como tal. Hay cosas muy extrañas en el funcionamiento de nuestro organismo. Una de estas es, bueno, pues extrañas en cierto sentido, pero tienen su lógica, ¿no? Porque el cerebro humano se trata de ir adaptando a las condiciones en las que vive. Recordemos que el cerebro, bueno, pues es el centro de comando, es donde se procesan todos los estímulos externos, donde se procesan las ideas, donde se procesan las emociones, donde se procesan los instintos, las decisiones. Es un órgano extremadamente delicado y extremadamente importante. Es tan importante que hasta que un individuo muere cerebralmente, hasta que se declara la muerte cerebral, se puede considerar que el individuo está muerto. Antes no se puede considerar esto. Entonces, hasta que se declara la muerte del cerebro, pues se declara, oxisa a la persona. Y les decía, este cerebro de nosotros, cuando recibe alguna droga, se activa el sistema de recompensas, de gratificación en el cerebro, y se inunda con un neurotransmisor llamado dopamina. Este neurotransmisor que está en las regiones que regulan el movimiento, las emociones y la cognición humana. Estos descubrimientos, muchos años después de lo que dijo el doctor William Duncan Silworth, Nora Volkow empieza a ver a través de la tecnología dónde exactamente está el problema, ya a un nivel mucho más profundo, ya no solamente a un nivel intuitivo, porque bueno, pues se sabía que el comportamiento de los adictos es un comportamiento anormal, que el estado emocional de un adicto es un estado anormal y que el estado mental y las decisiones que toma un adicto son
anormales. Pero no se sabía el por qué bien a bien. Ahora, las drogas que producen adicción, pues bueno, vino descubriendo esta nueva era de trabajo sobre las adicciones, encabezada por esta científica de origen mexicano, bueno, de origen ruso, nacida en México, de antecesores rusos, nacida en México y que trabaja actualmente para el NIDA, la doctora Volkov, Nora Volkov. Bueno, pues ella menciona que las drogas que producen adicción son las que aumentan sensiblemente la producción de dopamina. Aquí tenemos dos cerebros, el del lado izquierdo, el del lado derecho en relación a como usted lo ve, es el del adicto, y del lado izquierdo de la persona sana. Vea usted cómo lo rojo se ve mucho más débil, que esa es la dopamina en la persona que tenía el cerebro del lado derecho. Ahí está la comparación de tres cerebros en diferentes estados, de un cerebro sano y uno con cierta abstinencia y el otro con un mayor tiempo de abstinencia. Y aquí, bueno, todas las ilustraciones que va a estar usted viendo, va a haber diferencias en las partes coloreadas que tiene que ver con este flujo de dopamina de manera mucho más profusa cuando se utiliza la droga. Ahora, también la dopamina también tiene que ver con el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es una especie de regulador del placer o de administrador del placer en nuestro cerebro. Entonces, este núcleo accumbens, que incluye el placer, la risa, las recompensas, el miedo, la agresión y el efecto placebo. Ya sabe usted que es un placebo. Un placebo es, por ejemplo, una pastilla de azúcar que si alguien llega enfermo y el doctor nota que su enfermedad no es una enfermedad real, sino que es una enfermedad imaginaria, le da un placebo, le da agua destilada en una inyección o le da una pastilla de azúcar, y entonces en el momento en que la toma la persona, digamos por reflejo, por creencia, se activa sube su nivel de dopamina y la persona se siente un poco más tranquila. Esto es una cuestión ilusoria, como lo es también el uso de las drogas, porque realmente no estamos haciendo todo este sistema de recompensas es un sistema de ganancias con el que se busca sobrevivir. Por ejemplo, yo puedo ganar el dinero para comprar comida, para comprar mi casa, y esa es una ganancia que me va que se va a manifestar en mi sistema de recompensas de mi cerebro, y entonces me va a hacer sentir un poco mejor o un mucho mejor, depende de esto. Pero también si yo no tengo el suficiente flujo de dopamina, como sucede después del uso de la droga, después del uso y el abuso de la droga o del alcohol o de la nicotina, sucede que aquí, como ustedes están viendo, se empobrece la producción de dopamina porque se afecta los receptores dopaminérgicos. Y entonces el sistema se empobrece, y esto quiere decir que yo voy a necesitar más que los demás, o creo que voy a necesitar más que los demás para estar satisfecho. Y entonces, de no estar satisfecho, que nunca lo voy a estar porque ya está atrofiado mi sistema de recompensas, ya está atrofiado mi cerebro, ya está tocado mi cerebro, voy a estar inquieto, irritable, descontento, insatisfecho durante todo el tiempo. Entonces,
los adictos pierden la capacidad de la determinación personal. Se vuelven literalmente esclavos de las sustancias. Esto es ya un hecho. La adicción es una enfermedad del cerebro, no es una enfermedad de las emociones, no es una enfermedad del espíritu, es una enfermedad del cerebro que luego va destruyendo otras partes de la personalidad humana. Empobrece el espíritu, sí, deteriora la capacidad de decisión, claro que sí, y con esto afecta también a la persona de manera espiritual y deteriora su capacidad emocional, su capacidad de respuesta emocional. Evidentemente, estas cosas van a ir en deterioro y en detrimento de la persona o las personas que ingieren la sustancia. Esto es más que evidente. Entonces, por eso mucha gente cree, la mayor parte de los seres humanos, el 99.9% de los seres humanos, estamos enfermos de emociones, estamos enfermos emocionalmente, la mayor parte, el 99.9% de los seres humanos estamos enfermos emocionalmente. Entonces, el problema de esta enfermedad emocional es que a mucha gente le ha dado por meterle en el mismo saco que el problema de la adicción. Los problemas emocionales se generan a raíz de la adicción, pero puede ser que la persona, si no era adicta y se hizo adicta a través del uso y el abuso de la droga, el alcohol, la nicotina, etcétera, etcétera, o del estrés, hay en este nuevo paradigma de la droga, de la adicción, hay un punto brillante donde se nos dice y se nos hace ver que también el estrés genera en cierto grado elevado dopamina. Entonces nos volvemos adictos a la adrenalina, adictos al estrés, adictos a las cosas furtivas, adictos a las emociones fuertes. Ese es el problema. Y por lo tanto, si uno no tiene equilibrio en sus decisiones de manera personal, pierde el equilibrio en las decisiones, si uno pierde el equilibrio emocional y si uno pierde también el control de su estrés, necesariamente va a entrar en una crisis existencial. Esta enfermedad lleva al adicto a una crisis existencial y esta enfermedad no tiene solución. Ahorita van ustedes a ver, se han hecho experimentos con animales, obviamente de laboratorio, a los que se les han puesto vacunas para inhibir para subir un poco la cuestión de la dopamina. Se han creado algunas vacunas para activar por medio de un contenido proteico, de un contenido de proteínas determinadas, que solamente saben cuáles son los científicos, de manera genética, digamos, se han alterado los genes para la producción de este neurotransmisor en algunos animales, en ratas de laboratorio, y dejan de consumir la droga que le están dando o alcohol o lo que les estén dando a estos ratones. Así es que un adicto consume las drogas porque le producen placer y porque tiene una tendencia hedonista. Un hedonista es una persona que es
sumamente egoísta. Un hedonista es alguien que vive para el placer. Recordemos que la dopamina tiene que ver exactamente con este núcleo accumbens, que es el regulador del placer. Entonces la gente que tiene esta carencia, que puede ser genética o puede ser a través del uso y el abuso de las drogas, como se genera, la persona que tiene esta carencia por naturaleza es hedonista. A través de las tomografías emisoras de positrones se puede mapear el cerebro, a través se pueden investigar el efecto tóxico y las propiedades adictivas del abuso de las drogas. Hay una idea generalizada de que, o había en los años, antes de los años 30, de 1935 exactamente, cuando aparecen las asociaciones de autoayuda, Alcohólicos Anónimos, para ser preciso, aunque ya había habido antecedentes de tratamientos para las adicciones, bueno, pues aparece Alcohólicos Anónimos hace 82 años, y entonces Alcohólicos Anónimos cambia esta idea, este paradigma de que los adictos tenían fallas morales o que les faltaba fuerza de voluntad, gracias a este médico, al doctor William Duncan Silver, que es quien descubre la enfermedad del alcoholismo. Ahora, las personas que se inician en el consumo de una droga lo hacen porque esta es reforzada, la droga. Las drogas tienen la capacidad de activar los sistemas de reforzamiento en el cerebro. La mayoría de las de abuso producen sensaciones intensas de placer. ¿Cuáles son las de abuso? El alcohol, la cocaína, la heroína, la morfina, las tachas, etcétera, etcétera. Esa experiencia inicial de euforia va seguida de otros efectos que difieren según lo que se consuma. Es un ciclo que abre la adicción, es la compulsión, porque recuerden, les decía yo, son drogas de reforzamiento y produce sensaciones intensas de placer. Entonces, cuando uno está bebiendo alcohol o inhalando alguna droga o alguna cosa de esas, lo primero que sucede es que entra a un estado eufórico. Y después de ese estado eufórico viene la compulsión por seguir consumiendo para buscar este estado nuevamente. Cuando no aparece ese estado, ya se termina el dinero, se terminan las dosis, se termina el alcohol, termina el adicto hecho pedazos. Bueno, pues entonces viene la contraparte de la compulsión, de la euforia. Viene la repulsión. Es compulsión y su regreso es la repulsión. Y entonces se siente arrepentido, se siente mal moralmente por no haber podido parar, etcétera, etcétera. Pero esto es porque hay una enfermedad. Los estimulantes como la cocaína le dan un levantón, una euforia. Y esto viene seguido de un sentimiento de poder, de autoconfianza y de mayor energía. Eso es lo que le produce a los cocainómanos. Por el contrario, los derivados del opio, como la heroína, tienen un sentimiento de relajamiento y de satisfacción, es lo que producen. Pero todas estas son sensaciones placenteras. Está esclavizado a las sensaciones el adicto, el cerebro adicto está esclavizado a las sensaciones que producen estas drogas. Lo que hacen las drogas que producen adicción es aumentar la dopamina y activar el núcleo accumbens, que les decía del placer, al cual se atribuye una función importante en el placer, incluyendo la risa, la recompensa, el miedo, la agresión. Y con el tiempo, el consumo de drogas hace que las actividades placenteras lo sean menos. Un adicto consume drogas no por tener placer, sino para tratar de no sentirse tan mal.
para tratar de sentirse normal, que es algo que mucha gente no entiende. No es que un alcohólico o un heroinómano, un cocainómano quiera drogarse o beber. Es que lo hace para sentirse normal, es que lo hace porque es su medicamento, como su medicamento. Ahora, eso no justifica porque está incurriendo en una conducta dañina para él y para la gente que lo rodea. Son conductas destructivas que lo hacen sentir normal. Es como quererse quitar un dolor de cabeza dándose de martillazos en la cabeza. Es como querer quitarse el dolor de una muela disparándose en el pie. Esa es la conducta, a eso equivale la conducta del adicto. Eso es lo que dispara el cerebro del adicto, y estamos hablando de la parte que controla toda la actividad humana, el cerebro. Se ha demostrado que los cocainómanos tienen una respuesta muy atenuada a los reforzadores como la comida, el sexo o el dinero. Les decía ahí en uno de las imágenes, vemos cómo está atenuado el color rojo en los dos cerebros, donde está el de la persona sana y el del adicto. En ese caso es un adicto a la cocaína, cómo está atenuado la cantidad de dopamina. Y así es que la comida, el sexo y el dinero no le van a producir el mismo estímulo que la droga. Sufren una disminución total de sensibilidad en el sistema límbico, es decir, se va convirtiendo en alguien muy poco sensible, el adicto a la cocaína, en alguien que emocionalmente se vuelve poco sensible. El cerebro necesita de estos reforzadores porque son los que lo motivan a hacer cosas. El adicto que tiene este sistema totalmente atenuado aprende que ni sus amigos, el trabajo, el dinero lo motivan. Sin embargo, se da cuenta y sabe que la droga sí lo puede motivar, aun cuando le cause el mismo placer. Activan su sistema, lo cual lo conduce a recaer y recaer y recaer. Las drogas manipulan muchas cosas que el sistema reforzador tiene. También afectan la corteza frontal, que nos permite hacer juicios, y por eso uno anda decidiendo a lo tonto cuando está en este estado de adicción. Tiene los procesos ejecutivos del cerebro, como analizar una situación para tomar decisiones, pero realmente no le sirve mucho este asunto. Ahora, aquí vemos un esquema de estos. Les decía, ven el del lado derecho en relación a ustedes, cómo está atenuada la producción de dopamina. Todas las drogas de abuso directa o indirectamente atacan el sistema de gratificación, inundando el circuito de dopamina, neurotransmisor que está en regiones que regulan el movimiento, emociones, cognición, los sentimientos de placer. La sobreestimulación de este sistema de recompensa, los comportamientos naturales, producen los efectos de euforia que buscan las personas que abusan de las drogas, y con esto se enseña a repetir la conducta que causa tanto placer. Cuando es donde se tiene que dar información profusa y ayudar de manera decidida, es en la gente que está en edad adolescente, porque el cerebro madura hasta los 25 años de edad. Es cuando todos, más o menos a los 25 años de edad, todos los circuitos del cerebro están completamente maduros. Si antes de esa edad se empieza a consumir drogas periódicamente, o alcohol o nicotina, lo más probable es que el cerebro cambie y se convierte en un cerebro adicto. Y esto ya no tiene vuelta atrás. No se ha logrado hacer lo de las vacunas, tampoco se ha logrado, fíjense ustedes, se hizo un estudio muy, muy singular. Se metió a varios primates en jaulas
Después se les reunió en un solo hábitat y se les empezó a dar droga, y algunos de ellos se les empezó a tratar de inmunizar contra la droga. Algunos de manera natural no la tomaban. Aquellos primates, aquellos changos, monos, primates que tomaron la droga, se volvían sumisos, se volvían seguidores, y los que no tomaban la droga lideraban al grupo de los primates. ¿Qué quiere decir esto? Que la droga, este tipo de drogas también pueden ser y son de alguna manera utilizados como métodos de control social. Y hasta ahí con este tema de el nuevo paradigma de la adicción. Espero más o menos haya quedado explicado. Traté de explicarlo lo más precisamente en este primer lapso. Vamos a ver si hay saludos, si hay preguntas, para irnos a un corte y regresamos para el segundo bloque. Sí, claro que sí. Bueno, pues aquí hay unas preguntas más bien unos saludos, no preguntas. Dice: hola, ¿qué tal? Saludos desde Huehuetoca, lo estamos escuchando. Mi nombre es Diego. Hola, Diego, saludos a Huehuetoca. Hola, soy Lois de la Ciudad de México. Dice Enrique Islas. Hola, Lois. De Quintana Roo. Mira qué padre, ¿no? Saludos a Enrique, que está muy perdido ahí en el paraíso de Quintana Roo. Sí, no, muy bien. Y bueno, pues aquí los mensajes del Facebook Live. Dice Flora Ortega, dice: presente, pensé que ya te había sido Tomás López. ¿A dónde me voy a ir si aquí es donde estoy a gusto? Dice Guadalupe Corona M, dice: ya presentes como todos los días. Sí, muy asiduo a su... Sí, no, pues un abrazo, un saludo a esta de nuestras misterionautas más asiduas, Guadalupe Corona. Dice HG Lozano, dice: saludos. Álvaro Álvarez dice: un fraternal abrazo. Un abrazo para Álvaro. Irma Monroy dice: saludos a la Bonet 4 y 5, aquí con mente receptiva. Saludos a Irma Monroy dice: Rosalía Ramos dice: saludos y gracias por ayudarnos a despertar. De nada, pues yo también, eso me sirve a mí para despertar también. Chiquis Medina dice: saludos desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. Saludos, hermanos de allá de Michoacán. Dice Luis Santamaría, dice: saludos a todos desde Morelia. Saludos a Morelia. José Luis: saludos a todos en cabina desde Los Ángeles, California. Buen tema como siempre. Gracias por el compartimiento. Saludos, José Luis. Alejandro Herrera dice: buenos los temas. Luego ya dice Kike Arias, dice: chequen la merca. Saludos. Saludos. Norma Martínez: saludos Tomás. Y saludos, Norma. Y Angélica nos manda un saludo desde Oaxaca. Un saludo a la gente de Oaxaca, un abrazo. Estamos con ellos, toda nuestra solidaridad por lo que acaban de pasar, por lo que acaban de sufrir. Bueno, pues en la medida de lo posible, pues ánimo, se van a reponer de esto, todas las cosas van a salir de mejor manera en adelante, esperemos. Y bueno, pues ya hay algunas gentes aquí haciendo centros de acopio para poder enviar ayuda a la gente de Oaxaca. Dice aquí Silvia, escuchando desde Dallas, Texas. Saludos. Silvia. Igual, Silvia de Dallas, Texas. Silvia de Dallas. Hola, ella siempre nos saluda cada vez. Hola, Silvia. De Dallas es muy asidua a sus programas. Siempre pregunta por los programas que ya están arriba, los programas, y si no, siempre nos comenta que cuando. Entonces nos vamos a una pausa en lo que... Aunque faltan algunos, pero ya irán. Sí. Ya irán pronto. Faltan 2, me parece. Pero ya los demás ya están arriba. Dale, pues. Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos en unos minutitos. No se vayan. Bueno, pues estamos de regreso con el siguiente tema,
que es el caso de Itzen Kahn. Inmediatamente, bueno, la gente que ha leído un poco sobre la historia de los mayas y todo esto, pues tendrá alguna familiaridad con este tipo de nombre, ¿no? Itzen Kahn es un nombre maya. Aquí vamos a estar viendo pasar, ya vimos la foto de Itzen Kahn, y vamos a ver una serie de imágenes de los glifos mayas, de las pinturas mayas, vamos a ver también el astronauta de Pakal en varias secciones y con algunas acotaciones, algunas anotaciones que ha hecho esta mujer. Itzen Kahn es una decodificadora, se hace llamar o se le conoce como una decodificadora, aquí la tenemos, de el mundo maya atlante. Esta mujer establece y sostiene una teoría a través de una serie de canalizaciones que dice haber recibido sobre la relación del continente perdido de la Atlántida con la civilización maya. Ella dice que un día su vida cambió a partir de un día que estaba consciente, estaba lúcida, y de repente llegó una frase a su mente, una frase extraña, muy extraña, que decía Nu Demu Port Ofir. Nu Demu Port Ofir. Esta frase decía Nu Demu Port Ofir aún existe. Y entonces esta frase activó en ella una creencia de que esta es una clave, una llave para abrir códigos antiguos que encierran una historia lejana, pero muy lejana, pero ocurrida dentro de nuestro territorio, muy cercana a nosotros, una historia evidentemente precolombina, no es una historia que haya sucedido recientemente o este tipo de cosas, sino una historia de la época precolombina, una clave, una llave para abrir códigos antiguos. Y entonces dice que comenzaron a despertarse en ella recuerdos de un pasado maya atlante. A partir de ese momento empezó a recordar y a investigar, pues necesitaba pruebas para saber con certeza que aquello que recordaba y que además se transmitía era verdad. Entonces se puso a investigar y esto le llevó más o menos 25 años a esta decodificadora, a Itzen Kahn, para asegurarse de encontrar Port Ofir, el puerto de la serpiente. Port Ofir significa el puerto de las serpientes. Este puerto de las serpientes que aún existe y que fue parte de la Atlántida. Dentro del legado maya en el sureste de México, de Chiapas, ustedes recordarán, hoy se ha hecho ya ese pasaje, la ruta maya, ya se ha convertido en un pasaje turístico. Aquí estamos viendo, ponga atención en este símbolo, porque además de las palabras estas, le apareció este símbolo.
es el símbolo de un sol. Este símbolo que se ve aquí es un símbolo muy antiguo, es un símbolo utilizado por los mayas para ciertos pinturas sagradas, para ciertos ritos sagrados. Simboliza al sol. Recordemos que el sol siempre ha tenido un valor extraordinario, cultural en todas las civilizaciones, evidentemente porque es quien nos da la vida. Recordamos, por ejemplo, la ciudad de Heliópolis en Egipto y este tipo, la pirámide del sol en Teotihuacán, o a la que se le llama la pirámide del sol. Este símbolo es el símbolo del sol. Entonces, bueno, pues estas palabras, Num de Maport Ofir, aún existe, y el símbolo le fueron dados de una manera o a través de una especie de canalización por alguna entidad, algún espíritu, dice ella, que con el que se encontró o que le brindó, que le entregó estos elementos, estas herramientas para que comenzara su búsqueda. Hay la antigua ciudad que se conoce como Palenque, es la ciudad donde se conserva dentro de sus templos la historia de la Atlántida, según dice Itzen Canán, y un conocimiento cósmico que siempre nos ha admirado a nosotros, a los habitantes de este país y del mundo entero, la precisión con que los mayas trabajaban con la cuestión cósmica, ¿no? El conocimiento cósmico. Incluso, bueno, pues las profecías mayas que usted recordará se pusieron o se reeditaron en 2012 con el supuesto fin del mundo que había sido predicho por los mayas, ¿no? El fin de una era que había sido predicho por los mayas, que después se volvió un negocio, que después se volvió un fraude, pero no sabemos bien a bien qué pasó o qué comenzó o qué terminó el 25 de diciembre de 2012, que era la fecha que se daba o que habían interpretado en el calendario maya. Todos nosotros sabemos que estos son una serie de, digamos, conocimientos que se fueron dando a través del desarrollo del esfuerzo de la civilización maya. El conocimiento cósmico y lo referente a toda la humanidad, a la creación del hombre mismo y a su origen cósmico. Fíjense ustedes, origen cósmico, dice ahí, no que nació de los monos y todo este tipo de cosas, sino a su origen cósmico. Aquí está otra vez, nuevamente este símbolo que les decía del sol. Es un símbolo que está en algunos de los escritos mayas, en algunos de los testimonios de la antigüedad maya, y que a ella le apareció de esa manera, ¿no? Que es una clave junto con las palabras estas. Y bueno, todo el conocimiento cósmico del origen del hombre, que evidentemente al referirse al origen cósmico, yo creo que se refiere a que el hombre fue plantado en este planeta por algunas entidades suprahumanas, algunas entidades superiores, no que nació de este planeta, ¿no? Todo este conocimiento mantiene en pie los templos a pesar del paso de miles de años, y dice ella que hay espíritus maestros
de aquella época, seres cósmicos de elevación espiritual alta, que son guardianes permanentes de toda la verdad que ahí se esconde, ahí en estos muros, en estas construcciones, en estas pinturas, en estos textos de la civilización maya. Así como mucha gente se ha puesto a buscar en la Biblia significados ocultos y todo este tipo de cosas, pues también habría que buscar significados ocultos en otras manifestaciones espirituales del resto de los pueblos de la humanidad, no solamente en alguna que se ha convertido en dominante y que se ha convertido también en negocio, ¿no? Y no es que estemos en contra de ellos, sino que no debemos abandonar otras tradiciones espirituales, porque puede ser que por estar cuidando hay un dicho que dice, por estar cuidando los pesos descuidas los tostones, es decir, por estar creyendo que estamos dando con la verdad en el sentido espiritual de la humanidad, vamos a descuidar la investigación de otras manifestaciones espirituales de la humanidad, o las vamos a invalidar o las vamos a dar por obsoletas, por viejas o por muertas. Entonces, bueno, hace alrededor de 14,000 años, dice Itzen Canan, que vivía una época de esplendor la civilización maya, que se formaba entonces una raza prodigiosa, Vega, la estrella polar del planeta, era conocida como la Reina Blanca. Sac-Cook, le decían los antiguos mayas. Imagínense toda la ritualidad, el colorido, los inciensos, la magia, los ritos, el calor humano, la sensibilidad, el conocimiento, la cercanía de estos seres entre sí, que iba generando poco a poco una cultura que llegó a saber del cero y muchas otras cosas, ¿no? Cosmológicamente muy fuerte, matemáticamente muy fuerte. Imagínense todas estas manifestaciones que hoy en día son desechadas y a veces calificadas de primitivas, porque suponemos que si no tenían una computadora enfrente, entonces estos seres no valían un cacahuate. No es cierto nada de eso. Bueno, en aquel tiempo de la conformación de los continentes era un tanto distinta a la época actual. La educación de aquel tiempo, formada en base a la ciencia cósmica espiritual, fíjese lo que le digo. La educación de aquellas épocas era formada a base de la ciencia cósmica espiritual. ¿Qué queremos decir con esto? Que probablemente ponían mucho más énfasis en los aspectos espirituales del ser humano. Seguramente era así. Que ponían mucho más énfasis en lo que sucedía en el entorno, en el alrededor de su mundo, de este mundo, de este mundo tan místico que se generaba, porque evidentemente había un misticismo que no magia. Una cosa es el misticismo y otra cosa es el pensamiento mágico, aquellas cosas que se descartan como la magia se considera hoy como una charlatanería. No sabemos en realidad los alcances de estas prácticas,
porque los hemos descartado completamente en el sentido del aprendizaje. Hemos tomado un modelo educativo donde ha sido eliminado todo lo demás, todo lo que tenga que ver con la conciencia, todo lo que tenga que ver con el espíritu, todo lo que tenga que ver con el misticismo, todo eso ha sido eliminado del modelo educativo. Y entonces hemos hecho a un lado todas estas cosas y no sabemos cuál sería el resultado de estas prácticas. Seguramente había muchos ciudadanos mucho mejores y más preparados, con mayor grado de conciencia, mejores servidores para sus semejantes, mejores hombres y mujeres para llevar la carga de una sociedad, para llevar las especificaciones de una sociedad de una manera más amigable, de una manera más grata, aunque nosotros siempre hemos señalado desde esta época como que era una especie de barbarie, como que como que hacían cosas que estaban fuera de lugar. Todo este asunto que, bueno, pues siempre ha sido terrible, tremendo, ¿no? Para nosotros. Hoy estamos pagando las consecuencias de no tener y no haber vuelto los ojos a estos textos. Están aquí en nuestro país, estas pinturas están aquí en nuestro país, están aquí en las regiones cercanas a los gobiernos, a los gobernantes. Sin embargo, las vemos como piezas de museo. ¿Por qué no podemos tomar enseñanza de estas culturas y aplicarla al desarrollo actual de la vida? Estoy hablando del sentido espiritual, del sentido cósmico. Esto enseñó a vivir a los mayas una vida de equilibrio, manejando lo físico y lo espiritual, cosa que hoy en día no sucede. La enseñanza que ellos tenían era para enseñarles que estas eran formas complementarias, inseparables una de la otra. Los llevaban a vivir la vida común en perfecto equilibrio por el respeto al propio ser, a la semejanza entre unos y otros, al entorno en el que vivían. Tenían una conciencia de lo que ellos le llamaban el In Lak Ech, que es una frase maya que dice: yo soy tú y tú eres yo. Esta es una frase de un enorme contenido porque nos indica el respeto que había entre unos y otros. Yo soy tú y tú eres yo. Así es que lo que yo no quiero que me pase a mí o que me hagan a mí, no te lo voy a hacer a ti porque tú eres yo. Y tú no me hagas a mí lo que no quieres para ti porque yo soy tú. Entonces vean esta sabiduría que de aplicarse hoy, esto contendría, si todos lo entendiéramos y lo aplicáramos el día de hoy, esto contendría muchas de las manifestaciones de violencia que vemos a diario en las calles de la Ciudad de México o de muchas ciudades del mundo. Y no solamente en las calles, en las altas palestras políticas, la falta de respeto de unos seres a otros, ¿no? Por la condición, simplemente por la geografía, por la creencia equivocada de que somos diferentes unos de otros. Fíjense nada más, yo soy tú y tú eres yo. Y por ende, lo que yo le haga al otro me lo estoy haciendo a mí mismo.
ya sea un ser humano, un animal, una planta o cualquier cosa de mi entorno. Esto fomenta el respeto, esto fomenta el cuidado, la protección del medio, la interacción adecuada con los demás seres humanos. Esta es una sabiduría extraordinaria que esta mujer, Itzen Canaan, se ha ido encargando de decodificar, y si no de decodificar, de seguir difundiendo y transmitiendo a otros. Seguramente sí tiene los poderes que dice o las capacidades que dice, y bueno, pues de esta manera ha ido interpretando y decodificando estos mensajes luminosos de nuestro pasado, que eso hay que agradecerlo, ¿no? Floreció entonces en la vida de los mayas un elevado conocimiento y desarrollo de las capacidades al máximo en todas las artes. Fue por ello la época dorada para las civilizaciones mayas, que era una raza de grandes artesanos, que un artesano es digamos, superior a un artista, un artesano, de donde vino el adjetivo de toltecas. Pero como formaban parte directa de una raza madre, la raza tolteca, que era... Recuerden ustedes que había 4 razas madres en la Atlántida, según algunas de las teorías esgrimidas por algunos videntes, entre ellos Elena Blavatsky, la rusa. Decía que existía en la civilización maya, en la civilización de la Atlántida estaban los turanios, que son los chinos, estaban los toltecas, que son los que después se distribuían por toda Mesoamérica, estaban los rojos y estaban los blancos. Esas eran las 4 razas madres, de las que se supone que toda la tierra se fue después poblando, ¿no? Y bueno, pues los toltecas eran la raza formadora, la raza madre, origen de muchas otras, y dice que los mismos toltecas nombraron desde el principio a los mayas con ese nombre, pues dijeron que eran la civilización maya. Así fueron pasando los años, y como en todo jardín hay plantas buenas, pero también crece la cizaña. En todos los sistemas sociales, políticos, económicos, en todos los sistemas de poder, en todos los sistemas sociales, aparecen las discordias, aparecen la sed de poder, la ansia que algunas personas, que empieza a enfermar a algunos. Y la civilización maya no fue la excepción. Después de esta era que en los estudios, hay estudios filosóficos donde se dice que las civilizaciones tienen su punto más bajo, el valle de la ola, comienzan en el punto más bajo, después van ascendiendo hasta llegar a la cresta, a la era dorada. Luego viene la era de plata, la era de bronce, la era de barro, ¿no? Otra vez comienza el declive, la declinación, como en todo tipo de vida, ¿no? Esos son los ciclos históricos de las civilizaciones. Entonces, bueno, pues esta no fue la excepción, y hubo gente que desarrolló gran capacidad intelectual, con el mismo conocimiento, gran conocimiento que tenían los mayas, pero con poca evolución espiritual. Fíjense, esto es una cosa de millón. Es una cosa extraordinaria. Para que haya un desarrollo adecuado del ser humano debe crecer la comprensión y la inteligencia. Deben crecer a la par
deben crecer a la par las cuestiones espirituales y las cuestiones intelectuales. De lo contrario, aparece un desequilibrio. Entonces, va creciendo el ego es una de nuestras partes más nocivas, va creciendo el ego sin un regulador, sin un control. El ego, sin el desarrollo de la parte espiritual, se convierte en una máquina destructora. Y entonces creció el ego al máximo y se utilizaron todo su saber en contra de la vida misma para obtener el poder, por esa ansiedad, por esa ansia de poder, por esa hambre de poder. Ejercieron su gran influencia, su fuerza mental sobre los más débiles, levantándose en contra de la paz y la estabilidad con engaños. Se convirtieron en politicastros aquellos que a través del engaño, de la cizaña, de la hipocresía, de la sátira, de la ironía, de la maldad, de la perversidad, se van haciendo del poder. No son líderes que se preocupan por el otro. Aquí ya dejan de lado el yo soy tú y tú eres yo y se convierten en simples y viles cazadores de riqueza y de poder. Grupos de gente movida por esas fuerzas oscuras se rebelaron contra el rey, el líder, el maestro sabio, que había sido un verdadero padre para todos los mayas, y lo echan de ahí, ¿no? Él, aunque hubo un sentimiento doloroso, acepta su retiro, su destierro voluntariamente, no sin amargura, a este que era el rey de ellos, el rey santo, que tenía el nombre de Kinich Ahau. Kinich Ahau dice en esta historia que nos relata Itzen Canán, a quien debemos, les digo, agradecer estas cosas, ¿no? Se embarcó para ir hacia las montañas cercanas, sobre las cuales había un templo guardado por los sacerdotes guías que lo habían educado. Ellos pues le habían educado, le habían dado le habían dado su educación, le habían dado su preparación para hacerlo, para que fuera el rey, un rey sabio, un rey santo. Pero bueno, pues regresa con esos sacerdotes donde su niñez, porque no tenía otro lugar mejor al cual ir, y entonces ahí encuentra consuelo y paz para su espíritu un poco maltratado, y desembarca en la región del puerto de las serpientes, Port Ophir. Recuerden que esta Itzen Canán, la que nos está contando, la que nos cuenta este relato, escuchó esta frase: Nu Mu Port Ophir aún existe, y vio ese sol que tenemos ahí, que ahorita no está, pero estas son algunas de las diversas manifestaciones que tenemos aquí del astronauta de Pakal, que es una de las más impresionantes testimonios de la humanidad para indicarnos nuestro origen cósmico, y que bueno, pues no le hacemos caso. Aquí está este símbolo del sol, y bueno, pues en la historia ya llegó a Port Ophir, el puerto de las serpientes, o la tierra de las serpientes, Nakan, y desde esa montaña continuó haciendo el bien, y no cesaba en darle sabiduría a su pueblo, amor y luz en aquel lugar, el cual desde entonces la gente le dio el nombre de la montaña de la gloria o cerro de la gloria, mismo que anteriormente solo era llamado Cerro de los Pinares, porque había pues este tipo de vegetación ahí, entonces por eso se le llamaba Cerro de los Pinares.
Dentro de los templos se referían a él como el paraíso Pacal, pues era la tierra donde se aposentaba el ave del paraíso. Ahí llegaba esta ave hermosa, conocida como el ave del paraíso, extinguida actualmente me parece, título con el cual se hace referencia al avatar, al Mesías, en lenguaje esotérico del templo. Sabemos los que tuvimos la fortuna de iniciarnos en los misterios sagrados del templo, dice esta Itzen Canán, que el rey era la encarnación de Itzmaná, el espíritu de Hunabku, el creador y Dios único. Vamos a hacer una analogía, porque pues podemos hacerla, es como haga de cuenta una especie de, para ponerlo en lenguaje de la tradición judio-cristiana, una especie de Cristo que había sido hijo del Dios creador. Bueno, pues acá en la tradición maya Hunabku es el Dios creador y tiene a este hombre, deja a este rey, a Kinich Ahau, como como su hijo, digamos, como el dador de luz, de sabiduría a la humanidad. Por ello, cuando se hablaba de él, se refería a su jerarquía espiritual y se le mencionaba solo como el ave del paraíso. Dejaba entonces de ser un simple rey para pasar a ser el guía espiritual más grande, el maestro más sabio que se haya puesto en esta tierra en aquella era prehistórica. Y bueno, pues en la tumba de Kinich Hanab, Pacal, el ave del paraíso, queda grabado el símbolo que precisamente describe a Nacán en la montaña sagrada como la ciudad del paraíso. Se le nombra Pacal y es por eso este glifo que los arqueólogos encontraron al rey en ese templo le llamaron equivocadamente el rey Pacal. Mas nada indica que ese símbolo hiciera referencia a su nombre. Y entonces Alfredo Ruz, el arqueólogo elegido para reabrir la tumba esta de Pacal en 1952, en el templo de las inscripciones de Palenque, prefería referirse a él como Huaxac Anu, símbolos grabados también en la lápida, porque Ruz sabía que el glifo de Pacal no hacía referencia al nombre del rey. Pacal es un calificativo maya que significa jardín, huerta o heredad donde hay cosas plateadas. Es el nombre de la tierra prometida o tierra de heredad divina o jardín del paraíso. Es donde tenemos esta tumba, este magnífico glifo, esta magnífica tumba de Pacal, que nos indica también que es que tiene una simbología muy rica, que se ha ido desencriptando, que ha habido muchas versiones. Itzen Canán nos ofrece muchas de estas interpretaciones muy interesantes. Hay muchas cosas ahí, hay alusiones cósmicas, hay alusiones al microcosmos, al macrocosmos. Es todo un tratado de, digamos, de espiritualidad, o de la espiritualidad más bien, que dio origen a la humanidad, esta tumba de Pacal. El jardín del paraíso es aquella hortaliza donde fueron plantadas por primera vez las semillas del maíz o las chispas del espíritu divino para la creación del hombre. Fue uno de los tantos nombres que se le dio a esa tierra sagrada,
nos dice Itzen Canán, pero a mi parecer el más hermoso y especial, porque recordaba que en esa tierra posó sus pies y derramó su luz el avatar y rey de Nacán, el Quinich Oaxac Aucuculcán. La palabra paraíso está descrita en uno de sus significados como cercado o circular. Estos términos indican perfectamente cómo ese glifo maya, que es un símbolo de un diseño circular que muestra algo cercado en su centro, tiene el símbolo de la deidad, el símbolo del Dios único y su derredor, 4 círculos que representan sus 4 fuerzas creadoras. Todo ello cercado por un grande y grueso aro que simboliza al todo, al universo. Simboliza el paraíso donde Dios creó todo lo existente. También vemos que el término palenque hace referencia a un terreno cercado y circular, igual que la palabra pacal o paraíso. Por lo tanto, estos 3 términos son en parte sinónimos: paraíso, pacal y palenque. Y bueno, pues este símbolo que ustedes han visto ahí ya repetidas veces, el del círculo y el punto, tiene mucha relación. Por eso Itzen Canán nos dice que esto la empujó o la guió de una manera muy convincente hacia este lugar, hacia Pacal, donde, bueno, pues les decía, tenemos una gran sabiduría que nosotros de alguna manera hemos ido despreciando, nada más dándole un valor, digamos, como evocativo a estas cosas. Les damos solamente valor evocativo, no educativo, valor evocativo. Les damos, aquí está este símbolo que les decía, les damos valor evocativo, le damos simplemente un valor común, como si fuera ya nada más un recuerdo, un museo, alguna cosa de ese tipo, museográfico, un recuerdo museográfico, y entonces le quitamos toda la carga de espiritualidad y de enseñanza que pueden dejarnos estas cosas si se enseñaran un poco más en las escuelas, cosa que no va a suceder. Y bueno, pues aquí terminamos. Aquí está Itzen Canán, esta joven, esta mujer que ha hecho todas estas acotaciones interesantes sobre la civilización maya, y sobre los mensajes que están por ahí todavía en nuestro país, ¿no? Y bueno, pues nos vamos al siguiente corte. Saludos, preguntas, comentarios, invitándolos, si es que se quieren comunicar con nosotros, al 75 95 10 72 o a Facebook Live o a nuestra página de www.alabanet45.com. Bueno, pues nos vamos a un corte, Damián. Mandamos unos saludos. Sí. Dice Silvia, escuchándolos, dice, sí, soy Silvia Chiquis, gracias por su servicio. Sí, Silvia Chiquis. Sí, de Dallas, Texas. Y ahí nos confirmó. A Silvia. Sí, dice Flor, Siempre está con nosotros. Sí, claro, dice Guadalupe Corona, dice un gran abrazo desde San José, California, para Tomás y Damián, excelente. Enrique Sánchez, saludos al grupo Sendero de Vida de la Impulsora. Saludos, está aquí cerca, ¿no? La Impulsora. Sí, está cerquita. Por ahí, por la avenida Central. Dice Jorge García, saludos Tomás y a todo el equipo desde Houston. Saludos, Jorge. Isauro Bautista, saludos desde Santa Ana, California. Y bueno, Nini nos pregunta de qué se trata el tema, y bueno, pues ahí está. Ahí está escrito, ahí lo pusimos. Aquí entra otro mensaje, dice Maritza, dice saludos y es bueno saber más de los símbolos Inca. Inlac. Sí, estos símbolos, toda esta simbología maya es riquísima y que es
es rica en sabiduría, no es para nada más saber las cosas como por saberlas o tener algún dato más, sino para poder entender y practicar un poco esta sabiduría que está en nuestra tierra, que nos la dejaron nuestros antepasados y que la hemos cambiado por una serie de tonterías de repente que no tienen significado, ¿no? Les decía, por ejemplo, eso de tú eres yo y yo soy tú eres como yo soy como tú, es una enseñanza formidable que si le diéramos vida acabaría con muchos de los males de nuestra sociedad actual. Es correcto, pues vámonos a una pausa y otra. Sí, vamos a la pausa. No se vayan. No se vayan, regresamos Regresamos con el último tema que es Agenda 21. Ya regresamos. Bueno, pues estamos aquí de regreso, ya estamos en la recta final del programa. Esta última parte se llama Agenda 21. Se preguntarán ustedes qué es la Agenda 21. Y mucha gente habrá escuchado por ahí que la Organización de las Naciones Unidas que la Organización de las Naciones Unidas no sirve de alguna manera a los ciudadanos de los países. No está al servicio, digamos, de los ciudadanos de los países, aunque pareciera estarlo. Aquí vemos nosotros en esta imagen cuáles son las secciones de esta Agenda 21, esta famosa Agenda 21. Mucha gente conservadora, decía desde la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, mucha gente conservadora está tratando de atraer la atención hacia esta Agenda 21, porque consideran que todo esto va en beneficio de la humanidad. Y bueno, pues a parecer de otros tantos, entre ellos me incluyo yo, esta Agenda 21 es un caballo de Troya. Es una máscara, es una fachada, es una apariencia. La idea que mueve a esta agenda a llevarse a cabo, que tiene que ver, aquí pueden ver ustedes, con lo económico, con lo social, con la salud, con la alimentación, con todas estas necesidades humanas, no tiene un origen, una intención de ayudar en el sentido lato de la palabra, ayudar a la población de este mundo. Algunas personas seguirán dormidas, seguirán pensando que muchos de las élites en el poder, de las élites que nos gobiernan, de aquellos que toman las decisiones en supuesta representación de nosotros, lo hacen de buena fe, que todas las cosas las hacen de una manera consciente, de que están procurando el bienestar de la sociedad en su conjunto o de las sociedades. Y yo creo que no es así. Han dado pruebas evidentes, muestras evidentes, se han dado por aquí por allá muestras evidentes de que esto no es así. Si se reúnen en habitaciones oscuras o abiertamente en reuniones públicas, es irrelevante. Estos cuates han tenido gran éxito en convencer a los gobiernos locales de Estados Unidos
en adoptar sus programas sociales y ambientalistas extremos, bajo el disfraz de las buenas palabras de moda para sentirse bien. La izquierdista Sociedad Abierta del millonario George Soros ha proporcionado 2.147.415 millones a Eichel, Van Jones, con Verde para Todos, Green for All, y a fundaciones para las mareas Alianza Apolo, Apollo Alliance, que también son reportados colaboradores de ICLE, esta que les decía, Verde para Todos. Entonces, vean ustedes, esto es una, digamos, ¿ustedes creen que un multimillonario, un personaje de estos como George Soros, como Rockefeller, como la familia Rothschild, como Frederick Core, el magnate del acero, como todos estos personajes, van a invertir su dinero para no obtener ninguna ganancia solamente porque son samaritanos porque son buenos samaritanos y quieren de veras ayudarnos para que no padezcamos hambres, para que no padezcamos problemáticas, todo este tipo de cosas? Pues yo creo que no. Sí, sería muy fácil para ellos compartir sus miles de millones de dólares o cientos de miles de millones de dólares o billones de dólares con el resto de la población, si la intención fuera equilibrar las desigualdades en el mundo y hacer un mundo más armónico en el sentido educativo, en el sentido económico, en el sentido político, en el sentido social, en el sentido humano, en el sentido del medicamento, de la alimentación. Esta Agenda 21 aparentemente busca promover la sustentabilidad. Esta es una palabra revisionista para el ecologismo, y es que ya los estadounidenses han aprendido muchas cosas negativas sobre el ecologismo, la sustentabilidad, que es un concepto que es amorfo, que puede ser interpretado a un grado extremo para regular y para quitarle libertades a los seres humanos. Esto de la sustentabilidad. Aquí van ustedes a ver en estas imágenes una de las imágenes donde está un guardia robotizado, una especie de cyborg, cuidando la entrada a una plantación donde anda un señor trabajando ahí y apunta con un arma a unas personas que quieren ingresar y les dice que no hay paso. El saber cómo hacen nuestros alimentos, qué le hacen a nuestros alimentos, cómo los procesan, eso ha quedado en manos de unos cuantos, por ejemplo Monsanto. Monsanto es el de las semillas transgénicas. Monsanto es el que ha hecho un conjunto de normas, de normativas para inyectarle a las vacas ciertos antibióticos que ellos dicen que son los mejores que deben tener las vacas para que los seres humanos consumamos leche de buena calidad. Pero ¿quién los vigila a ellos? Ellos dicen vigilar nuestro bienestar, pero ¿quién vigila que estas gentes, que en muchos casos no tienen escrúpulos? Recordemos a aquel gran investigador de origen catalán que al parecer murió de una manera muy rara. Este personaje
que descubrió el complot del aceite de colza, que no era el aceite de colza lo que estaba matando a las personas. Era los jitomates, los jitomates que utilizaron para hacer unas ensaladas, que habían sido regados a propósito con unas sustancias con las que se le permitió a una farmacéutica alemana experimentar en terreno español. Esto fue en los años 90. Monsanto es español. Entonces, ¿qué le garantiza a la humanidad que porque están monopolizando todos estos asuntos, por ejemplo, de la alimentación? ¿Qué le garantiza a la humanidad que estos personajes no van a ser de las suyas? Aquel investigador osado, atrevido e inteligente que fue Andreas Faber-Caesen, que murió de una manera, les digo, bastante rara, a decir de muchos de los que lo conocieron y muchos de los que estuvieron cerca de él, pues pudo haber sido también cuestión de este balconeo que hizo a la farmacéutica alemana, y por lo tanto quizá al gobierno que estaba en ese tiempo en España y que permitió que estas cosas sucedieran. Nosotros que tenemos en este país enormes sospechas, y no solo sospechas, certezas de corrupción de la clase política, ¿qué podemos esperar en este país cuando se esté desarrollando este asunto de la Agenda 21? Tenemos que estar atentos con los ojos y los oídos bien abiertos para que no no empiecen a pasarnos cosas desagradables en este país, más de las que ya nos han pasado, ¿no? Entonces, esto de la sustentabilidad es también una herramienta de manipulación para hacer de las suyas a través de todas estas disciplinas que está abarcando la Agenda 21. Mucha gente se pregunta cuándo estará lo suficientemente bajo el nivel de emisiones de carbono, cuándo debemos reducir nuestro consumo de combustibles fósiles. Nos han obligado durante 100 años por lo menos a utilizar gasolinas que son altamente contaminantes. Fueron capaces de estos seres codiciosos, JP Morgan y todos estos de las élites del poder norteamericano a principios de siglo, de destruir a Nikola Tesla con sus propuestas de energía limpia y gratuita para la humanidad. Así es que, ¿qué podemos esperarnos de esta Agenda 21? La conservación del medio ambiente es una ciencia y una conciencia discutible en la que solo se supone los medios realmente necesarios para proteger el medio ambiente deben existir. Agenda 21 promueve los objetivos socialistas europeos para erosionar las libertades humanas. La mayoría de las frases son vagamente nobles, causando en los ojos de la persona promedio un brillo en ellos, lo que permite colarse más fácilmente en nuestras comunidades. Es decir, nos prometen que todo esto va a armonizar y a equilibrar al mundo
en el sector educativo, económico, humano, social, pero no es así. Por ejemplo, ¿usted ha oído hablar de los chemistrail? Ahorita por ahí también tenemos 3 imágenes donde está antes, durante y después, que pasan aviones y dejan unas estelas aparentemente blancas, como de humo blanco, y van tejiendo ahí una especie de estelas que son terriblemente dañinas para nosotros, para los seres humanos. Ya está comprobado por mucha gente que utilizan el flúor en el agua, en la pasta de dientes y vaya usted a saber qué otras cosas. Si usted lee las etiquetas de los productos, va a encontrar que se utiliza el flúor en muchos otros productos, y esto es para generar esclavitud. Recuerde, en el segmento en el que hablamos de adicciones, dijimos que cuando algo convierte a los seres humanos en adictos, aquí está lo que le decía de los chemistrail, antes, durante y después. Vea cómo queda de un cielo azul, se convierte en un cielo grisáceo completamente. Entonces, estas cosas son completamente destructivas para nosotros, los seres humanos, para el medio ambiente. Ahora, también está el famoso proyecto HARP, que, créalo usted o no, se supone que hoy estos personajes, estos personeros del poder, estos que pusieron en Gacona, Alaska, un conjunto de antenas que emiten radiofrecuencias, el famoso proyecto HARP, están manipulando el clima de una manera a conveniencia. Pueden crear inundaciones, sequías, se dice que terremotos y todo este tipo de cosas, para ayudar a depauperar o a destruir el equilibrio social, económico y político de otros países. Por ejemplo, en cuanto a los sistemas educativos, ya hace mucho tiempo se utilizó a Chile en Latinoamérica como un laboratorio para hacer lo que hoy están tratando de hacer aquí en México con la famosa reforma educativa, que no es una reforma educativa. Esta disque reforma educativa, yo estuve en varios sitios donde nos hablaban de la reforma educativa y nos la querían meter con calzador a muchos de nosotros. Yo les decía que desde mi perspectiva personal, y eso lo dije y lo sostuve durante mucho tiempo en el aula de clases y en los entrenamientos que estaban dándonos para la reforma educativa, yo les decía que esto era una orden directa de organismos como la OCDE y como el Banco Internacional y de esta famosa Agenda 21, donde están diciéndoles a los maestros, cómo a un maestro que tiene 25, 30 años, diciéndole cómo debe educar a sus alumnos, previa campaña de desprestigio del magisterio. Ustedes recordarán aquella disque organización Mexicanos Primero. ¿No les suena parecido a lo que dice Trump? América Primero, America First. Aquí, Mexicanos Primero. En el sentido educativo, aquel lo dice en un sentido, digamos, de cierre de oportunidades y fronteras a otras, principalmente a otras nacionalidades, principalmente a los mexicanos. Aquí, bueno, esta asociación Mexicanos Primero y Televisa y Carlos Loret y mucha gente que estuvo implicada en ese bodrio que hicieron, que se llamó de panzazo, que fue el inicio, lo que dio origen a la campaña de desprestigio al profesorado, al magisterio.
donde hay gente respetable, donde hay gente que tiene maestrías y doctorados en el extranjero y que fueron, uno de ellos da su testimonio en un video que está por ahí en YouTube, de que él daba clases de doctorado en Italia y en algunos otros países. Sin embargo, en la evaluación magisterial lo reprobaron. Imagínense usted qué contradictorio es esto, ¿no? Una persona que da clases en el extranjero y viene aquí y aquí lo reprueban en la evaluación magisterial. Entonces, bueno, esto quiere decir que no es una evaluación magisterial. Ahora, si usted ve los perfiles de egreso de la gente ya de nivel medio superior y superior, se va a dar cuenta que lo que están haciendo es formar las currículas de acuerdo a los intereses de esta famosa Agenda 21. Hace poco también se dio se echó para atrás una instrucción que estaban dando de intentar bajar de nivel los estudios del Politécnico, una de las instituciones más serias de este país. Querían bajarlos de nivel licenciatura a técnico superior. Afortunadamente, la conciencia estudiantil despertó e hicieron una manifestación de las más dignas y de las más organizadas, de las mejor estructuradas que he visto en este país, y lograron que eso no sucediera, a pesar del director del Politécnico que estaba en contubernio con estas gentes que querían hacer esta disque reforma a la educación, que no son reformas a la educación, repito, son acomodos para que les preste dinero, así tal como lo oye el Banco Mundial, para continuar con sus negocios. Para eso son estas disque reformas. Entonces, el Banco Mundial y la OCDE y estos organismos internacionales exigen que los egresados tengan tales perfiles. Si no, no hay préstamos. Si no, no hay prebendas. Si no, no hay inclusión en países, en eventos como los estos del G20, del G8, todos estos eventos. Y se hizo evidentemente, les decía, se hizo una gran campaña para desprestigiar, para crear, para hacer del maestro un enemigo público, y después decir, pero nosotros, el gobierno de la República, vamos a corregir esta atrocidad de los monstruosos maestros que están destruyendo la educación en este país. Primero el sindicato, luego los maestros, y ahora, bueno, pues, si nosotros vemos la cuestión, en las pruebas internacionales que se han hecho, sigue saliendo en lugares paupérrimos, muy bajos, el nivel de la educación del país. Ahora pretenden meter inglés en todas las escuelas, y bueno, pues todo eso no está mal, todo eso no está de más. Hablábamos en el segmento anterior de la falta de cuestiones de otra índole dentro, que nutran la educación, que le den un sustento espiritual, no religioso a la educación, que le den un sustento vocacional y espiritual a la educación, que no sea una educación vacía, solamente llena de conceptos, de números, de este tipo de cuestiones, que sea una educación que tenga cuestiones reflexivas, que cree pensamiento crítico en la gente, para que de alguna manera, bueno, pues esto tenga algún sentido. Y bueno, pues finalmente todo esto está basado también en la eugenesia, en el cultivo del miedo también. El cultivo del miedo
cómo los gobiernos de los países han utilizado la inseguridad como mecanismo de cultivo del miedo. El miedo es uno de los elementos, uno de los motores más, digamos, más eficientes para la manipulación humana. Esto da como resultado, cuando alguien tiene miedo, y ustedes pueden ver, yo pude vivir en carne propia, cuando empezaron a hablar mal de los maestros, yo daba todavía clases, y entonces llegaban las señoras o los papás, los padres de familia, cuando sus hijos no habían asistido a ninguna clase o a un par de clases nada más, o a una sola clase en un semestre, llegaban llenos de ira a reclamarle al maestro. ¿Por qué? Porque ya se les había generado un miedo a la figura del maestro. Ya lo tenían como un agresor, no como un mentor, no como alguien que iba a darle a sus hijos conocimiento o que iba a guiar a sus hijos para obtener una mejor manera de pensar, ¿no? Una mejor manera de aprender, sino que lo que iba a darles era hacerles daño. Entonces la gente llegaba, el miedo es la chispa que enciende la ira, lo dice el destacado psicólogo español Emilio Mira y López. La ira es la chispa el miedo es la chispa que enciende la ira. Así que el miedo genera este tipo de manifestaciones, genera el racismo, la intolerancia, porque en el fondo existe este cultivo del miedo a lo que es diferente. Y estos, con el discurso de la inseguridad, mantienen la ira y la alerta y la intolerancia en conserva. Esa es la manera en que están manipulando a las sociedades actuales, a las modernas. Esto no es nuevo, esto viene de la eugenesia. La eugenesia, bueno, pues viene del griego euyokibi, euyonike, que significa buen origen. Es una filosofía social que defiende lo mejor de los rasgos hereditarios humanos mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos de los seres humanos. El origen de la eugenesia está fuertemente arraigado en el surgimiento del darwinismo social a finales del siglo XIX. Es decir, solo sobrevive el más fuerte. Esa es una filosofía que le conviene a las élites. No les conviene lo que mencionábamos en el segmento anterior, que Itzen Kahn dice de la sabiduría maya: tú eres como yo y yo soy como tú. Ahí eso no les conviene, ¿no? Ahí lo que conviene es que nosotros veamos diferente a la gente, ya sea mediante el clasismo social, mediante la raza, mediante el estatus, mediante todas estas herramientas manipulatorias que se utilizan actualmente. El origen de la eugenesia está arraigado al darwinismo social, entonces, decíamos, y el eugenismo pretende el aumento de las personas más fuertes, sanas, inteligentes o de determinada etnia o grupo social, para lo que promueve directa o indirectamente la no procreación de aquellos que no poseen esas cualidades, llegando a considerar su población como una ventaja en el ahorro. En el ahorro principalmente, fíjese usted de qué, de recursos económicos para los países. En este sentido estaría relacionado con el malthusianismo, el patalismo selectivo y el nacionalismo. El medio tradicional de selección genética en plantas y animales era la selección artificial basada, aunque se desconocen las leyes de Mendel. Los métodos de la eugenesia del siglo XIX y XX incluían desde la esterilización forzada hasta el genocidio.
Los métodos eugenistas modernos se centran en el diagnóstico prenatal y la exploración fetal, la orientación genética, la fecundación in vitro y la ingeniería genética, y agregaría yo la ingeniería social. ¿Por qué? Porque se pretende que con todos estos métodos disminuya la población hasta cierto grado que disminuya bastante más de lo que hay actualmente. Se dice que por ahí hay una directiva del nuevo orden mundial, porque esta Agenda 21 está orientada al nuevo orden mundial. Hay una directiva de bajar, de quitar 1.500 millones de seres humanos de circulación para que se equilibre un poco la población, ¿no? La cuestión poblacional, según estos individuos del nuevo orden mundial. Estos individuos lo que pretenden es crear una raza de esclavos, ya lo somos, pero crear una raza de mayor esclavitud, de crear un control completo de todo, alimentación, medicina, ciencia, cuestión médica, todas estas cosas, para mantener un control selectivo de quienes viven y quienes mueren, convertirse en una especie de semidioses, ¿no? O de dioses, estos personajes. Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que nos deja ver esta famosa Agenda 21, que bueno, pues tendremos que tener cuidado, algunos de los colectivos que hay por ahí, algunos de las personas que se interesan por estos temas, bueno, pues necesitamos estar alerta para que no se modifiquen las leyes en el sentido de irnos quitando libertades cada vez más y más y más y más, hasta convertirnos en esclavos sin ninguna prebenda, sin ningún beneficio. Entonces, bueno, con esto, con este panorama que parece sombrío, pero que hay tiempo de que nosotros podamos revertir en cierto sentido, que las próximas generaciones crezcan con la conciencia de no dejarse esclavizar ni manipular por estas élites que han estado queriendo tomar el control y que de hecho lo tienen en muchos sentidos, para que estos, bueno, pues tengan conciencia de estas cosas. Por eso hablaba yo de una educación más profunda, de una educación que tenga contenido espiritual, conciencia, sentido crítico y todas estas cosas. Y con esto, bueno, pues nos despedimos, vamos a los últimos saludos, alguna pregunta o comentario para dar por finalizada la emisión de hoy. Sí, bueno, pues aquí Rodolfo Villalba dice: saludos en cabina, Tomás, aquí escuchándolo como siempre desde Las Vegas. Saludos a Rodolfo. Y bueno, aquí hace unos comentarios, dice: desde que la ONU se ha mirado más guerras y más beneficios a los ricos como los derechos humanos, nomás para esa gente rica. Exactamente, mira, qué buen punto, qué buen trabajo. Dice: me gustaría que tocara el tema compañero de Rodolfo Villalba. Dice: me gustaría que tocara el tema de las 13 familias más ricas de la Tierra, cómo manipulan el planeta y quieren un orden mundial, y con lo de famoso código de barras que quieren implantar, porque aquí en los Estados Unidos lo están haciendo en algunas compañías. Ay, bueno, pues sí, está esto del código de barras, y está también lo del hay un chip que le quieren implantar a la gente también. Entonces, vamos a hablar no sé si en el siguiente o de este programa al otro de hecho ese chip ya en algunas partes ya está implementado. Ya lo están implementando. Se los ponen a los niños casi recién nacidos. Sí, es correcto. Dice: mostrando cada día más rico. Bueno, estaba comentando. Dice: buenísimo el tema, Tomás. Parece que lees mis pensamientos. De eso quería que hablaras. Me da mucho gusto que hay gente que hable de estos temas. A ver cuándo te avientas el tema de esclavitud.
de la educación. Educativo, quise decir. Está podrida hasta la médula esta matriz. Sí, ¿quién es? Rodolfo Villalba. Rodolfo. Sí, cómo no, Rodolfo, pues vamos a hablar de todos estos temas. Y bueno, son los temas que entraron por aquí en este rato que estuvimos platicando. Y bueno, pues no nos queda tiempo más que para despedirnos. Agradecemos la aportación de ustedes, la escucha. Esperamos contar con su amable atención la próxima semana. Bueno, pues nos despedimos, Damián. Gracias por estar ahí en los controles. Gracias. Y no se pierdan al ratito el programa de Víctor Hugo en Platicando de Historia de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, pues nos despedimos. Hasta pronto. Hasta la próxima. Alabanet 4 y 5 Radio.